Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar. Por favor, que no utilicen las herramientas de dibujo. Así que vamos a dar inicio, ¿vale? Bueno, pues, entonces, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, para la estrategia. Yo les voy a mostrar ahorita mismo aquí un documento que se está terminando. Obviamente que falta aclarar algunas cositas. Vamos a agregar aquí los otros indicadores. Pero ya se está haciendo una especie de manual, ¿de acuerdo? En el que les vamos a contar todo paso a paso en este manual PDF que se va a distribuir quizás mañana mismo, ¿de acuerdo? Yo tengo por acá también otro en inglés que yo he creado porque estoy trabajando con un desarrollador, pero ya les voy a hablar de qué se trata lo que estamos desarrollando. Entonces, vamos a empezar con la parte teórica de la estrategia, ¿no? Y es la siguiente. Nosotros vamos a tener dos gráficas en esta estrategia. La primera gráfica es la gráfica de 4 horas que va a determinar si una acción está en condiciones de ser operada o no. Pero antes de inclusive llegar a esas dos gráficas, vamos a tener que pasar por un screener para tratar de identificar acciones con las probabilidades más altas para nosotros de que la estrategia funcione en ese día. Y como la estrategia requiere de que el activo tenga una cierta volatilidad, que se esté moviendo el precio, que el precio tenga cierto movimiento para poder tomar el siguiente impulso, vamos a filtrarla por la volatilidad. Entonces, lo primero que hacemos es irnos a un screener. En este caso, yo estoy utilizando el de TradingView. Si tú no estás familiarizado con screeners, voy a hacerlo paso a paso. Vamos a llegar a la página de TradingView. Les pido disculpas porque estoy un poco agripado. Si se me escucha un poco mi voz, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y si me escuchan bien, y si no me escuchan bien, me van diciendo. Pero en TradingView.com vas a encontrar una parte que dice Screener, ¿de acuerdo? Tienen 3 tipos de screener para acciones, stock, forex, las divisas y cripto, ¿de acuerdo? Criptomonedas. Entonces, en este caso lo vamos a hacer para acciones porque el sistema se utiliza para acciones. Ahora, después podríamos revisar si lo podemos implementar en algún otro algunos otros activos. Eso podría ser unas variaciones. Más adelante se puede hacer ese tipo de experimentos y análisis. Pero en este momento vamos a ver cómo funciona en las acciones porque fue diseñado para acciones. De hecho, fue diseñado para opciones sobre acciones. Pero funciona perfectamente porque necesitan las opciones de las acciones que las acciones se muevan en ese día. Así que es un sistema de acciones de tal manera que la volatilidad de las acciones es fundamental para el sistema. Entonces, nosotros vemos aquí, yo tengo ya puesto un filtro, pero ustedes quizás no tengan este filtro puesto. Entonces, yo voy a quitar todos los filtros que tengo puestos y voy a mostrarles a ustedes cómo colocarlos. Denme un segundito. Voy a resetearlo todo. Imagínense que no tengo ni un filtro puesto. Yo les recomiendo que pongan el de volatilidad. Cuando ustedes escriben volatilidad, les va a aparecer este filtro. Y nosotros lo que vamos a buscar es que sea arriba, above or equal. Que esto quiere decir que vamos a buscar que el porcentaje de volatilidad de las acciones sean por arriba, ¿de acuerdo? O igual al número que le demos. En este caso, podemos empezar con 5%. ¿Por qué no empiezo con 10% como alguna vez lo empezamos en su momento? Porque cuando estábamos viendo los de 10% fue el momento del coronavirus, tenía esa volatilidad donde habían inclusive paraban los días porque llegábamos hasta los máximos permitidos de movimientos por día. ¿Recuerdan esos días? Pero eso no va a pasar mucho en la bolsa de valores, si les soy sincero. Y por lo general vamos a tener días en los que no se mueve ni 0.5% el índice. Entonces, yo recomiendo empezar con 5% y hacer ese escáner de volatilidad del 5%. Voy a dejarlo ahí, solamente el de volatilidad del 5%, y quiero mostrarles algo adicional. Yo estoy utilizando aquí una lista de las acciones que yo tengo en QuantFury, pero quizás tú no tienes esta lista puesta, tienes todas las acciones. Entonces aquí te van a salir 3.500 tickers, porque son todas las acciones que existen en este screener. Entonces tú vas a necesitar poner una lista de acciones. Pero ¿cómo se pone esa lista de acciones? Tú puedes seleccionarlas manualmente creando un color. Yo te voy a explicar cómo. Por ejemplo, si nosotros queremos poner una acción que yo no tenga aquí, supongamos que tenemos a NIO. Bueno, creo que NIO la tengo aquí. Vamos que tenemos a SNE, Sony.
Si nosotros ponemos a Sony, Sony no tiene ningún color, ¿de acuerdo? Cuando tú pongas la lista, tú colocas aquí en esta parte donde hay una banderita en TradingView y te va a colocar diferentes colores. Tú colocas el color que tú quieras y automáticamente le pones, por ejemplo, si es rojo, si es anaranjado, si es verde, etc. Yo lo voy a poner verde y voy a mantener solo las acciones en verde. Ahora, si tú no sabes cuáles son todas las acciones, nosotros vamos a pasarles un documento que puedes agregar a TradingView para que automáticamente te cargue las acciones que están en QuantFury. Nosotros vamos a hacer ese documento y lo vamos a ir cambiando a medida que van agregando o quitando algunas. Pero ¿cómo se pone ese documento? Tú te vienes aquí donde dice acciones, bueno, donde dice Green List o donde dice cualquiera sea lo que diga aquí en esta zona tu TradingView y vas a colocar en donde dice Import List. Aquí donde dice Import List, tú vas a encontrar el documento que te vamos a dar, lo vas a cargar aquí y automáticamente se carga con el nombre del documento. ¿No? Yo tengo varias listas, si ustedes pueden ver acá, monedas QuantFury y me carga las monedas que tengo en QuantFury. Si yo pongo acciones QuantFury, me carga las acciones que yo tengo en QuantFury. Y yo tengo esta que dice acciones, que es donde tengo ahora mismo todas las de acciones. ¿Qué pasa? Que si yo pongo estas todas en verde, ¿de acuerdo? Y las mantengo en verde, yo después puedo poner acá, en donde ustedes ven esta zona del screener, le puedo colocar el color que quiero que le busque. Entonces puedo buscar diferentes listas, las tengo con diferentes colores. Por ejemplo, a las de criptomonedas les puedo poner morado y pues pongo las moradas. Y si ya sé que las acciones las tengo en verde, pues pongo la verde cuando voy a filtrar en verde. Esto me ahorra una enorme cantidad de tiempo porque ya tengo las acciones de QuantFury en verde. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí sin problemas cómo se carga el screener? Ya la tienes cargado con las acciones que tú quieres y ahora lo vas a buscar los filtros. Recuerden, los filtros en esta zona y vas a colocar el de volatilidad en 5. Y vamos a empezar con 5. Entonces, ahora, 5 me está mostrando 30 acciones, lo cual ya es suficiente para iniciar mi día. Pero, ¿qué pasa si yo, por ponerles un ejemplo, pongo aquí 10? Me muestra 10 acciones. Entonces, yo puedo empezar mi día con 10 acciones y ir bajando desde aquí, porque yo tengo que ir a hacer otros filtros adicionales. Pero yo puedo empezar con 10, después digo, bueno, de estas 10 nada más me salió una que funciona. Voy a bajarlo a 8%, a ver cuáles entran. Y si no quiero seguir, hay otras formas también, obviamente, que vas a necesitar haciéndolo poco a poco, pero cuando tengas la suficiente cantidad de acciones, supongamos en 5 ahora, y tengo 30, y con estas 30 ya las he revisado y me ha dado unas 10 que son válidas. Y 10 que son válidas, ¿qué quiere decir? Que voy a empezar a operarlas. Pero ¿cómo yo sé cuando una acción es válida o no? Ya tengo 30 acciones aquí montadas en mi screener que son de 5% de volatilidad, que tienen 5% de volatilidad en este momento y eso es fundamental. Ahora, algo que quiero que revisen es que yo estoy viendo mi screener en días. Si tú cambias esto aquí a horas o a minutos, esto va a cambiarte toda la lista. Así que es muy importante que mantengas el screener en time intervalos de días. ¿De acuerdo? Días, 5%, 30 acciones. Ahora, con estas 30 acciones yo voy a hacer un barrido para saber si puedo operarlas o no. En mis acciones, yo estoy viendo una de ellas, por poner un ejemplo, porque lo traigo preparado, encontré a Wayfair. ¿Por qué Wayfair hoy? Porque aparte de haber ganado, viene con buenos movimientos. Además de eso, voy a mostrarle también otras que han perdido simplemente para prueba. Entonces, supongamos que yo voy a entonces ahora sí hacer el filtro de mi estrategia. Mi estrategia obviamente tiene dos screens o dos charts o dos gráficas que son las que voy a revisar. 5 minutos y 4 horas. Deme un segundito que me están hablando, creo. Ah, no, ya. Entonces voy a pasar primero que todo a la de 4 horas. La de 4 horas me va a indicar si la acción que voy a revisar va a ser en compra o en venta. Y esta parte es muy importante porque a ti te va a determinar, la gráfica de 4 horas te va a determinar si tú ese día vas a buscar operaciones en venta o en compra. ¿De acuerdo? Miren que yo no estoy hablando nada del sentimiento. ¿Por qué no estoy hablando nada del sentimiento? Porque este sentimiento es de TradingView. Y yo no quiero que se fijen en ningún... primero, que no es parte de mi estrategia, pero segundo, que si bien yo les había mostrado que era interesante que salían aquí, y aquí dice, por ejemplo, buy o strong buy, no tenemos claramente definido el rating de cómo funciona en TradingView, así que no podemos dominar esta parte.
por lo que yo los ratings de TradingView no les voy a prestar atención, ¿de acuerdo? Es importante que no piensen ya en esta parte del rating, vean que la estrategia simplemente se está manejando en el porcentaje con el screener. Nada más queremos saber cuáles son las que tienen alta volatilidad. Ya está. Luego nos vamos a 4 horas y aquí vamos a cargar 3 indicadores. ¿De acuerdo? 3 indicadores en la gráfica de 4 horas. El primer indicador, vamos a colocar aquí en velas, Heikin Ashi. Vamos a poner que nuestras velas se vuelvan Heikin Ashi. Es un tipo de indicador japonés que yo voy a dar una clase específica en Heikin Ashi, pero para efectos de la estrategia no necesitas saber más nada que el color en el que está Heikin Ashi. Así que por eso no me voy a centrar en este momento en explicar cómo funciona completamente Heikin Ashi. Ahora, otro indicador que yo voy a colocar es la media móvil simple de 200. Media móvil, o sea, no es exponencial, es media móvil simple al cierre de 200. Al cierre de 200. ¿Ok? Ahora, yo voy a determinar con estos dos indicadores, si la acción se va a comprar o a vender. El primero y el más importante es la media móvil de 200. Si el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 200, todas las operaciones que yo voy a hacer son en venta. Si el precio se encuentra por encima de la media móvil de 200, todas las operaciones que yo voy a hacer son en compra. Pero ¿por qué es importante el Heikin Ashi? Porque el Heikin Ashi nos va a determinar en qué etapa de ese movimiento, ya sea bajista o alcista, se encuentra. ¿Por qué les digo esto? Supongamos que nosotros estábamos en esta época, en marzo 24 de 2020, en esta parte. Y Wayfair estaba por debajo de la media móvil de 200. Y si nosotros hubiésemos entrado a buscar ventas en esta zona, ¿cómo nos habría ido? A ver qué me responde. En este movimiento. Muy mal. Muy mal. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer Heikin Ashi? Heikin Ashi nos va a ayudar a entender en qué parte del movimiento se encuentra el precio. Porque en el mismo movimiento, ya sea bajista o alcista, existen correcciones. ¿De acuerdo? Si hay una corrección, por ejemplo, alcista, dentro de una tendencia bajista, nosotros queremos estar por fuera de esa corrección. Mientras que si el precio empieza a volverse bajista nuevamente, queremos tratar de tomar posiciones a favor de esa tendencia. Aquí vemos cómo no entramos, aquí entramos, ganamos algunas, aquí no entramos, y desde esta zona no entrábamos más a buscar posiciones. Entonces, yo voy a buscar la fractilidad, correcto. Entonces, yo voy a buscar, ¿de acuerdo?, que esté el precio por debajo de la media móvil de 200, pero entonces, cuando está por debajo de la media móvil de 200, solo voy a buscarlas en el momento en el que el Heikin Ashi se encuentre a favor de la tendencia. Así que, se entiende claramente, ¿no? Si el precio encuentra por debajo de la media móvil de 200, entonces vamos a buscar que el Heikin Ashi se encuentre en rojo en 4 horas para operar a la venta. Si el Heikin Ashi se encuentra en verde, no operamos esa jornada en esa acción. Cada vez que la media móvil y el Heikin Ashi no se pongan de acuerdo, esa acción no se opera. Así tenga la volatilidad de 10%, no se opera. Entonces, hay otro indicador que ustedes están viendo aquí. Bueno, la media móvil de 50 no necesita estar aquí. Ustedes saben que yo la tengo en mi gráfica, pero ya no necesita estar aquí. Son 3 indicadores. Tenemos Heikin Ashi, media móvil de 200 y después tenemos el MACD. El MACD viene a darnos mucha más claridad de precisamente en qué momento de la tendencia se encuentra el precio. Entonces, supongamos, por ejemplo, que el MACD está en este momento aquí en rojo, ¿de acuerdo? Si lo ven aquí abajo en rojo, y aquí empieza a subir. Esto no nos invalida la señal, porque nuestra señal está en estos dos. Pero ¿qué pasa cuando el MACD nos dice, por ejemplo, aquí en esta zona ya vemos que el MACD empezó a ponerse verde en este punto, y el MACD nos dice, bueno, aquí estamos teniendo una fuerza en la tendencia y las posiciones son más seguras. Lo mismo ocurre en esta zona. Cuando empieza a mostrarse aquí el MACD en verde oscuro, sobre todo cuando cambia de abajo hacia arriba, en verde oscuro, empieza a mostrarnos algo que nosotros vamos a llamar AT2. ¿Qué es AT2 y para qué existe el AT2? El AT2 simplemente nos dice que esta acción, por ejemplo, si nosotros tenemos 10, supongamos que tenemos
no sé, 5 acciones o 10 acciones, supongamos, 5 acciones que todas están dando señal o todas están aptas para operar. Pero de estas 5, 3 tienen AT2. Entonces, sería más conveniente para nuestro operar, supongamos que tienes 5 o 10 acciones que te quieren dar señal todas al mismo tiempo, pues no puedes entrar en 10 acciones. Entonces vas a tener que buscar algún extra filtro para tener mayor seguridad y escoger las que mejor estén en ese momento. ¿Se entiende para qué funcionan este tipo de filtros secundarios? Es para ayudarte en un momento en el que tengas que tomar una decisión si hay demasiadas acciones y puede hacer más fiabilidad en la operación. Obviamente, las acciones que se pongan junto con el MACD, el Heikin Ashi y la media móvil de 200 se encuentran en AT2, van a ser más fiables que las acciones normales. AT2 le da una extra fiabilidad, pero no quiere decir, por ende, que AT2 siempre gana o simplemente te da un filtro adicional para que no quede al azar la decisión, ¿de acuerdo? Y es importante también ver otra cosa del MACD y les voy a explicar de qué se trata. El MACD tiene unos cambios de color. Eso es cuando cambia la fuerza. Por ejemplo, en esta zona, si ustedes ven, viene con el verde oscuro. Aquí en este pico empieza a caer la fuerza del MACD, y estas operaciones con la fuerza contraria del MACD en verde son operaciones que, si bien están dentro de completamente el paquete oficial, podremos empezar a verlas con un poquito más de recelo si en el caso tal no tiene ninguna AT2. Pero esta como tal, este cambio en el color, lo pueden ver en diferentes aspectos. No lo voy a poner en este momento en una de las reglas. Simplemente se los comento, porque también sirve, por ejemplo, cuando ustedes ven aquí esta zona, empieza a ponerse MACD de color rosado, es decir, que pierde fuerza a la bajada, y empiezan a ponerse Heikin Ashi en verde. Esta zona aquí empieza ya a ser de buena fiabilidad hasta que se pone en verde de alta fiabilidad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Pero esto de los colores del MACD de rosado o verde claro, no lo voy a poner todavía como una regla. La regla es simple y clara porque quiero que les quede muy clara para evitar confusiones al momento de tomar decisiones. Entonces, ya yo sé que estas acciones tienen más del 5%. Ahora ya sé que es alcista porque está por encima de la media móvil de 200 y además sé que es alcista positiva, es decir, válida porque el Heikin Ashi se encuentra en verde. Y además me está diciendo que es AT2 porque el MACD está en verde. Entonces tenemos un filtro que nos dice al alza, no se invalida, está correcto porque tiene MACD, Heikin Ashi y tiene MACD dándonos alza. O sea que tenemos aquí una AT2. Una AT2. Ahora nos vamos a la gráfica que nos interesa. El trigger. ¿Cuándo entro? ¿Cómo entro? ¿Dónde entro? Hay una pregunta que nos hacen acá. A ver, Daniel, ¿qué pasa si el Heikin Ashi está en medio? En medio. ¿Qué pasa a rojo, a verde? ¿Que está pintando? No, tú tienes que sentir, o sea, cuando tú vas a operarlo, es importante que ya haya pintado. Es por eso que la vela, buena pregunta, muy buena pregunta, Diego. Es por eso que la vela que tú estás viendo aquí, la última vela de 4 horas, no es la que te dice, es esta la vela que te dice. Muy buena pregunta, se me estaba pasando esto. Nosotros estamos siguiéndonos por las velas como vienen, pero nosotros no podemos seguirnos mucho por la vela que está prendiéndose en este momento, sino tenemos que seguir por las velas de anteriores. Entonces, obviamente que si en este momento tenemos una vela verde anterior cerrada, entonces estamos en verde. La que está en este momento pintándose, porque ellas se pintan y ellas pueden cambiar de color. Es decir, puede estar verde y cambiar a rojo y viceversa. Este es un indicador que pinta después del cierre. O sea que cuando ustedes no sé si han oído hablar de los indicadores que pintan. Los indicadores que pintan son los que cambian con el precio. Hasta que no cierre, no tienes el claro que hizo ese indicador. Este es un indicador que pinta y este es un indicador que tienes que esperar a que cierre la vela. Por ejemplo, en esta zona, aquí veníamos de verde el día anterior, la jornada se pintó verde. Aquí veníamos de verde la jornada anterior, vamos verde. Aquí venimos de verde la jornada anterior y vamos verde, así.
Tú no quieres entrar cuando va la vela que cambia. Esa no es la que te interesa. A ti te interesa que la vela que ya esté atrás tuyo esté a favor tuyo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar entonces a la explicación de cómo entramos a la posición. En Heikki Nashi es exactamente la configuración que él viene. Exactamente la configuración que él viene, no hay ninguna configuración. Igual si lo vas a buscar acá, él viene con su configuración de defecto. La configuración de Heikki Nashi. Por defecto. ¿De acuerdo? No hay que cambiarle nada a Heikki Nashi. Igual acá no se le puede cambiar nada porque no estás viéndolo como un indicador. Pero si lo fueras a poner como un indicador, ahora sí, me estoy enredando. Está un indicador acá. What the hell? Yo lo estaba poniendo acá y ahora ya no lo puedo poner acá. Este no es. Bueno, en fin. Yo lo tenía en favoritos, pero no lo estoy viendo en favoritos. Lo tenía en favoritos, pero no lo estoy viendo en favoritos. Vamos a ver si lo puedo poner acá. Hey. ¿Cómo que es? Creo que aquí hay uno que tenía Smooth by Bull and Cell. Este no te interesa. Colors. De pronto este. Pareciera que acá lo puso él abajo. Pero está exactamente la misma configuración. O sea, no es necesario que hagas nada. O sea, viene en default. Así como está. Así que no hay necesidad de que... Inclusive, voy a ver si hay alguna forma de que te lo permitan... Porque tú lo puedes tener en la misma gráfica, pero no sé si tú puedes cambiarle la hora de este indicador. Sería genial si pudiéramos cambiar. No, bueno, o poderlo tener en la misma hora. Pero ya saben, no hay necesidad de configurar nada, ¿ok? No hay necesidad de configurar absolutamente nada. Ahora vamos a las 5 minutos y les voy a explicar entonces ahora la parte que les interesa también y es más importante porque aquí ya sabes cuál es la dirección que vamos a operar esta acción. Ya sabemos que es una AT2, ya sabemos que tiene cumple con todos los requisitos, tiene más de 5% de volatilidad en el día, está con fuerza. Y ya sabemos que es alcista y tiene AT2, o sea, bien fiable. Entonces, lo que vamos a esperar es que se hagan 5 velas, ¿de acuerdo? 5 velas al inicio de cada jornada. Es decir, esperamos que sean las 9:30 de la mañana todos los días y arrancamos en el día. Entonces tenemos la vela 1, la vela 2, la vela 3, la vela 4 y la vela 5. Ahí está más o menos porque esto no deja pintar muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos las 5 primeras velas de la jornada. Ahí se entiende que esta es la vela 4. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando tenemos las primeras 5 velas formadas, vamos a buscar cuál fue el mínimo y el máximo de esas 5 velas. Eso nos va a determinar a nosotros el rango de esa acción. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a colocar una línea horizontal en la parte alta de la vela más alta y en la parte baja de la vela más baja. ¿Ok? Y lo vamos a dejar, vamos a quitar los Fibonacci un momentico para que ustedes lo puedan ver más claramente. Esta es la parte baja de la vela 1, que es la parte más baja del rango, y en las 5 velas siguientes, que fueron estas 5 velas, 1, 2, 3, 4, 5, esta fue la parte más alta alcanzada en las 5 velas. ¿De acuerdo? Entonces, pintamos estas dos líneas y ahora nosotros nos vamos a esperar a que el precio, ¿ok?, rompa la parte alta del rango, ¿de acuerdo? Cuando el precio rompa la parte alta del rango, nosotros vamos a entrar. Pero hay unas cosas que quiero aclarar bien importantes sobre este rango, ¿de acuerdo? Una de ellas es cuál es el porcentaje que hay entre la parte más baja y la parte más alta del rango.
acuerdo? ¿Por qué es importante? Ya les voy a explicar. En este momento, este rango es de 9.79%. Es decir, casi 10% tenemos de rango en esta zona. Nosotros vamos a determinar nuestro stop loss y nuestro trade profit en base a los rangos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si los rangos son menores a 3%, tu stop loss y trade profit es equivalente exactamente igual al rango. Por ejemplo, si el rango es de un 1%, una vez rompa, tu stop loss y take profit van a ser de 1%. Si el rango es de 1.5%, una vez rompa, tu stop loss y take profit van a ser de 1.5%. Pero en el caso de nosotros, en este rango, es de 10%, llegando hasta nuestro máximo de 3%. Todo lo que sea por encima de 3%, ya sea 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, nuestro objetivo y nuestro stop loss va a ser siempre de 3%. Lo vamos a mantener cerrado en 3%. No nos vamos a ir a buscar 5% ni 10%. 3%. Y si el rango es mayor a 10%, hasta 20%, podríamos buscar un 5%. Lo demás, después de 20%, si hay un rango mayor a 20%, no se opera porque ya el rango fue muy grande y es muy difícil que podamos continuar con ese movimiento. Así que evitamos operar las que tengan un rango superior al 20%. Yo les quería comentar algo con respecto a esto. Si los rangos son muy altos, son menos las fiabilidades en cuanto, por ejemplo, si está llegando ya casi a 20%. Pero si tú estás buscando una ruptura de cualquiera sea de esos rangos, puedes mantenerte entre el 3 y el 5%. Así que si tú estás en una que tiene 15% de rango y aún así le quieres poner 3%, lo puedes hacer. Pero todo lo que pase de 10% para esta estrategia en particular, la vamos a poner de 5%. Ten en cuenta lo que te estoy diciendo porque si quieres ponerlo de 3%, lo puedes hacer. Así que el máximo por debajo de 10% de cualquier rango es 3%. ¿Queda claro esto? O necesitan alguna explicación adicional o alguna persona no entendió esto para seguir. Ok. Entonces miremos este rango. Ya le dijimos que era de 9%. Vamos a esperar a la ruptura. Pero la ruptura a favor de nosotros. ¿Qué pasa, Dani, si el precio viene aquí en el rango y de pronto rompe hacia abajo y nosotros estamos esperando que suba? Una vela cierra por debajo del rango cuando estás esperando la alza o por encima del rango cuando estás esperando la baja, se invalida la operación. Es decir, ya no buscamos más, esa acción queda invalidada dentro del día, dentro de esa jornada de trading. No miramos más esa acción. Queda invalidada automáticamente. Pero ¿qué pasa si rompe a favor? Veamos qué pasa si rompe a favor. Aquí lo vamos a ver. Una vez el precio empieza a moverse, nosotros vamos a determinar otra adición, que es el level. Antes de la ruptura vamos a determinar si tiene level 2. ¿Qué es eso de level 2? Yo voy a colocar, si estoy esperando que suba, de abajo hacia arriba, si estoy esperando que baje de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Voy a colocar mis Fibonacci, ¿de acuerdo? Dentro del rango, de donde empieza el rango a donde termina el rango. Y voy a determinar cuánto retrocedió el precio. Si el precio retrocedió hasta un 50% o más dentro de la jornada, yo voy a llamar a esto level 2. ¿Por qué level 2? Porque esto nos da un poquito más de fiabilidad cuando el precio hace esto por una razón. Y yo les voy a explicar en qué consiste mi sistema. Mi sistema consiste en que queremos continuar con el movimiento, queremos continuar con la tendencia del movimiento. Pero para poder continuar con la tendencia de ese movimiento, necesitamos esperar a que haya una ruptura y que la pelea entre los osos y los toros de ese día se dé y alguien pierda. Entonces, en este caso, vimos cómo los toros arrancaron con mucha fuerza y los osos intentaron aprovecharse del precio alto para vender, llegando cerca del 50%. Pero los toros le dijeron, no, pero en ese momentico no lo vamos a dejar, vamos a seguir subiendo, el precio está bueno, vamos a seguir comprando. Y pierden en este momento los osos la pelea. Entonces yo quiero saber hasta qué punto los osos pelearon este soporte o esta resistencia.
Y en este momento nosotros vemos que el precio llegó hasta los 38.2%, que a mí en lo personal me parece bueno ya que llega a los 32.8. A mí no me gusta los que se quedan acá en esta zona, aunque no te invalida, pero no me gusta mucho más que empiecen a tocar estas zonas. 38.2, 50%, 61%, porque se da un rango con mucha más fuerza y después que los osos pierdan desde esta zona, el precio hace que tenga más valor la ruptura. Es por eso que existe el Level 2. Level 2 es otro filtro adicional. Y el Level 2 en este caso no se alcanzó completamente, pero estuvimos a nada de tocar el 50%. O sea que este es casi un Level 2, pero no lo vamos a llamar Level 2. Pero se entiende, ¿no? ¿Y por qué es importante el Level 2? Porque te da una extra confianza en caso también de que estés filtrando posiciones que quieras determinar con mayor precisión, ¿de acuerdo? Si tienes muchas posiciones y tienes muchas con AT2, qué sé yo, pues ya tienes un filtro adicional Level 2. Ahora, si tú tienes un AT2 Level 2, pues tienes mucha más fiabilidad. Esa es la realidad en este sentido de estrategia. Ahora, después de esto, después de que tengamos el Level 2, o sea, si ya vemos que tenemos el Level 2 y tenemos o no tenemos Level 2, ya lo determinaremos. Vamos a esperar la ruptura. Ahora, ¿cuándo se dio la ruptura? Daniel, es que aquí vemos una mecha que salió de la vela. Entonces, aquí hubo ruptura, aquí no hubo ruptura. La ruptura tiene que ser única y exclusivamente, déjame limpiar un poquito esto. La ruptura tiene que ser única y exclusivamente del cierre, ¿de acuerdo? Del cierre de la vela. En este caso, la vela cerró por debajo, un segundito, perdón, aquí en esta vela, por debajo del máximo. El máximo fue este. Aquí lo vemos, el máximo fue este. Y el cierre fue menor al máximo. Así que este cierre no nos cuenta como una entrada. Así que seguimos esperando. Aquí vemos cómo el precio se rechazó. Luego volvió a subir. Aquí el precio volvió a subir, pero no rompe, no rompe. Y en esta vela, exactamente esta vela, es la que nos da la ruptura. Así que nuestra entrada se da exactamente en la apertura de esta otra vela. Aquí en el cierre y apertura de esta. Vamos a colocar este de un color distinto. Un color azul, quizás un poquito claro, para determinar dónde fue que el precio entró. Aquí nosotros entramos. Entonces, como el rango era de 9%, 9.5%, ¿cuál van a ser mi stop loss y mi take profit en esta estrategia en este momento? De 3%, correcto. 3% porque es el máximo, después de 3% lo dejamos siempre 3% hasta 10%. Entonces, obviamente yo voy a poner una posición de 3%. Entonces, me permiten aquí, voy a colocar la posición y la posición va a ser de 3% al alza, aquí está 3%, con un 3% a la baja. Y entramos acá para que se sepa claramente dónde entramos. Acá. Entramos en esta vela. Entonces vemos cómo el precio acá bajó, no tocó nuestro stop loss que estaba en 3%. Aquí empezó el día a subir, a subir, a subir, a subir. Y a las 11:20 de la mañana conseguimos nuestro target de 3% en la operación. ¿Ok? Ahora, hay un punto adicional que les quiero mostrar. Y es, perdón, aquí me está diciendo algo más. Podemos hacer un estudio de 4 horas con el mercado cerrado o podemos esperar que abra. No necesariamente tienes que esperar, puedes arrancar antes de que abra. ¿Qué puede hacer otra entrada para promediar? No sé a qué te refieres. ¿Qué pasa si la vela sea por debajo del rango, pero la siguiente abre por arriba? No sé. No sé, espérate ahorita porque tengo que hacer 2 explicaciones ahora que no he terminado de hacer. No sé si eso va a explicarles algo adicional. Pero bueno, esta se ganaba en esta zona y has ganado tu posición al alza. Pero hay otros puntos que tenemos que revisar en este momento. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la quinta vela, llegamos a la quinta vela y no hay rango? ¿Cómo que no hay rango? Supongamos que tenemos unas 6 velas, todas han hecho un máximo.
nuevo. Todas cierran por encima del pico anterior. Todas cierran por encima del pico anterior. ¿Qué pasa? Vamos a tener que esperar. Tesla hoy. Bueno, vamos a buscar a Tesla hoy para ver si me permite hacer la explicación un poquito más fácil. Exacto. Miren a Tesla hoy. Entonces, tenemos vela 1, vela 2, vela 3, vela 4. Pero la vela 5 nos cierra por encima. Después la vela 6 cierra por encima. Después la vela 7 es la que ya por fin te da a ti un cierre por debajo. Bueno, no, en realidad cierra por encima. Si ambas cierra, esta cierra ya por debajo del pico de esta. Esta ya cierra por debajo. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cierra por debajo del pico, porque es que todas estas estaban cerrando por encima del pico. Esta cierra por encima del pico, esta cierra por encima del pico, pero esta no cierra por encima del pico. Entonces aquí tenemos ya el rango. En esta ya se habría completado el rango. El rango estaría aquí en esta zona. ¿Qué pasa? Si te toca a ti esperar, las mechas, presten atención para que lo vean. Yo lo que quiero es que el cierre de las velas esté por debajo del pico anterior. El cierre esté por debajo del pico anterior. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta cerró por debajo del pico. Ya aquí entonces aquí sí se pudo hacer el rango correctamente. No, el máximo no se trata del máximo más alto. Se trata de que el cierre sea por debajo del pico. Nosotros queremos tener una vela que haga un pico. Y después de que tengamos una vela que haga un pico, que no haya otra vela que cierre por encima de ese pico. El cierre por encima del pico. Ahora, si esta hace otro pico y ya está dentro de las 10 velas primeras y el cierre está por debajo de ese pico, ya esto es un rango. ¿Se entiende? Vamos a ver si lo podemos explicar nuevamente. Nosotros estamos esperando a que siempre que haya una vela adicional, yo nunca activaría log. Y no recomiendo que nadie active log, porque aquí no estamos operando con log. De hecho, yo lo tengo con extensión. Pero igual las velas van a ser las mismas. Y aquí se lo puede ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí esta es la que cierra por encima. Esta. ¿Se entiende? A ver, yo voy a repetir esto porque creo que es una parte que es importante que aprendamos. Son 5 velas. 5 velas y necesitamos un rango. En este caso, el rango, por ejemplo, de aquí hasta aquí, ustedes ven, se ha hecho hasta aquí, en esta zona. Y este es un rango que no llegó, o sea, que no alcanzó a hacer una contracción, ni siquiera del 38%. Es por eso que yo de pronto, inclusive, más adelante, vamos a ver si hacemos una regla con estas contracciones. Pero las contracciones son importantes porque te dan mucha fuerza, sobre todo si se da una contracción hasta esta zona, para después romper. Pero si ustedes ven, el rango se ha dado por esta razón. Porque aquí hay un pico, ¿verdad? Pero este pico, si ustedes ven el pico que ha hecho esta vela cierra por encima de este pico. Pero este pico, ¿de acuerdo? Esta vela cierra por debajo de este pico. Aquí se da el rango en esta. Y esta mecha ya no cuenta. Esta mecha ya no cuenta. Vamos a ver si encontramos otra por acá. Supongamos que aquí empezó esta. Y ya iba 1, 2, 3, 4, 5, 6. El pico por encima del pico. 7 por encima del pico. 8 por encima del pico. Hasta la esta que ya cierra por debajo del pico anterior. Y entonces aquí se forma el rango, en esta zona. Lo que pasa es que tú necesitas que se haga
que se forme, o sea, que ese rechazo, esa vela que tú vas a ver, esa mecha que queda al final, esa es importante porque esa mecha es de rechazo y es la que necesitamos. Pero lo importante, por lo general tú vas a tener que se te da en las primeras 5 velas, porque por lo general siempre hay una corrección en las primeras 5 velas. Ahora, Dani, ¿qué pasa si esto se va y nunca me da una entrada? O sea, ¿qué pasa si yo voy una entrada, 2, 3, 4, 5, 6, me quedo hasta el infinito para buscar ese rango? No. Nosotros lo vamos a limitar a 10 velas máximo. Si en 10 velas no conseguiste un rango, se invalida la acción. ¿Se entiende? Ahí claro, porque ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, pero para los nuevos, si estás buscando ese rango, si estás buscando ese máximo para que empieces a buscar el punto máximo, si no lo encontraste, vas a esperar a que sean 10 velas, y si en 10 velas no hay máximos con un cierre por debajo del máximo, entonces lo permites que esa acción ya no se opera. Entonces, supongamos que tú tienes aquí este rango, por esto es un ejemplo, porque esto es un ejemplo nada más. Estás en este rango aquí, este se hizo este máximo, aquí viene una contracción, si ustedes ven, aquí está la contracción, si esta contracción, por ejemplo, la llevamos aquí a Fibonacci y vemos que llega hasta el 38.2 y después aquí rompe, y si ustedes ven la ruptura de este rango, por ponerle un ejemplo, consigue este movimiento así. Y eso es lo que estamos buscando, la ruptura de esos rangos con esa fuerza. Eso simplemente fue un ejemplo ahí en esa acción, no como lo estamos operando nosotros correctamente. Aquí tenemos varias operaciones, varias acciones. Y dependiendo de lo que estés buscando, vas a tener un rango. Por ejemplo, aquí el rango de Facebook en esta, por ejemplo, si ustedes lo ven, el rango es aquí y aquí. Obviamente que yo no les estoy diciendo que vamos a operar en Facebook, ni mucho menos. Yo nada más les estoy mostrando porque estoy determinando los rangos. Porque si yo veo que acá no hubo un máximo después de esto y se reprodució, y aquí tenemos las 5 velas, este fue el mínimo de las 5 velas, ya yo sé cómo pintar mi máximo. Entonces, si yo estuviera buscando, porque no estoy diciendo que esta es una operación válida, pero digo, si estoy buscando una ruptura de este rango, se da en esta vela. Y si el rango de adentro de esta posición, por ejemplo, era de 1.3, yo busco 1.3 y ya, lo conseguimos en esta operación y salimos. ¿De acuerdo? Así es como lo marcas. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos cómo se invalidan, de acuerdo a las diferentes formas de invalidar estas figuras. Entonces ya tenemos las 5 velas, importantísimas las 5 velas de entrada. ¿Hay alguna pregunta de cómo se entra en este momento? ¿Cómo sería para entrar a la baja? Todo igual, como lo acabamos de ver, pero a la baja. Por ejemplo, si estás viendo en esta zona, vemos que el precio rompe el rango. Este es un ejemplo nada más. Y aquí entrarías. Entonces voy a buscar, en este caso, vimos que el rango era de 1.30, ¿de acuerdo? Entonces 1.30 es tu take profit y tu stop loss. Entonces tú pones aquí, pero en vez de la alza a la baja, lo mismo, aquí, pero en la ruptura. Entonces pones 1.30 de stop loss, acá está, y 1.30 de take profit, acá está. Entonces, suponiendo que entraste a la baja en Facebook, porque es un ejemplo, porque esto no fue así, pero entonces te habría dado el stop loss aquí en esta zona y te habría dado take profit en esta zona porque el rango fue de 1.30 y entraste justo aquí porque aquí fue donde cerró esta vela. ¿De acuerdo? O sea que todo sería igual, pero a la baja. Vamos a ver si se me pasa algo en las explicaciones. Voy a ver mi MACD, ya lo vimos, toda la parte de la entrada, lo del rango, lo de las 10 velas, correcto. Esas 10 velas podría pasarse a 12. De todas formas, quería comentarles algo. El indicador que estoy mandando a hacer, que ya estamos trabajando en él, la idea es que lo coloquemos en la gráfica de 5 minutos y nos dé ya la información de todo lo que está pasando en 4 horas. Nos va a decir aquí mismo en la gráfica de 5 minutos, nos va a decir si el Heikin Ashi está en rojo, nos va a decir si el MACD está en rojo,
nos va a decir si tenemos un AT2 o no, nos va a decir también aquí mismo en 5 minutos, nos va a decir si, si tenemos un level 2 o no, va a ver, y podemos configurarlo para que mire las contracciones de 38, de 50 o cualquier contracción que tú quieras mirar para el level 2. También puedes configurarse para que te ponga, y también nos va a poner las líneas de los rangos cuando pasen las 5 velas, va a determinar máximos y mínimos, con señal si rompe arriba o si rompe abajo, dependiendo si es una señal bajista o alcista. Pero estamos trabajando en él, así que vamos a ver cómo termina, si termina bien, si todo funciona de maravilla, si... Bueno, estamos en eso, pero ya estamos trabajando. Más masticado imposible. Así que nada más es cargarlo en cada acción en la mañana y listo. Inclusive nos va a decir la volatilidad de cada acción también en la gráfica. Así que bueno, ni qué más. Y eso va a ser gratis para todas las personas que están en el club. Obviamente que van a tener un código de uso, pero mientras estén en el club, te funciona. Así que no hay problema. Ok, bueno muchachos, nada, esta ha sido la explicación de la estrategia. Creo que les ha quedado más claro ahora. Creo que los puntos han estado más claros y definidos. No sé si hay alguna sesión, vamos a hacer una sesión de preguntas si quieren. Con respecto a algún tema en particular de la estrategia que quieran aclarar, pero yo creo que hasta aquí ha quedado bastante claro cuáles son las reglas del juego. Ya saben, más de 20% de rango no se opera, más de 10% podrías buscar 5%, pero está bien si buscas 3%, y entre más de 3% obviamente son de 3%, menos de 3% vas a buscar el rango exacto, 1%, 1.5, 0.8, cualquiera sea el rango. La efectividad es muy buena, se la ha sacado muchísimo. Yo tengo varios años utilizándola para opciones. De hecho, yo les puedo mostrar aquí cómo funcionaría. Por ejemplo, ponerle un ejemplo. Bienvenidos al maravilloso mundo de las opciones. Si no están entendiendo, no se preocupen, que yo tampoco. Pero un momentito. Voy a poner, por ejemplo, Wayfair. Entonces, si tú vas a operar Wayfair, por ponerles un ejemplo, tenemos a... déjame un segundito. Tenemos que el precio de Wayfair está en $129 aproximadamente en este momento. $129. Entonces, si yo ahora buscar las opciones de Wayfair esta mañana, por ponerles un ejemplo, yo hubiese buscado algún call, ¿de acuerdo? Voy a ver el change aquí para que ustedes puedan ver el porcentaje en change. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo hubiese comprado temprano el call de alguno de estos calls, imagínense, mis opciones hubiesen ganado, dependiendo de cuál hubiera comprado, pero yo, conociéndome a mí, yo siempre compro out the money, un poquito out of the money, en el call, hubiese comprado alguna de estas dos, o sea que yo hubiese comprado 75%, me hubiese ganado hoy con Wayfair, en esa opción. Fue creado para opciones, pero funciona exactamente igual porque el movimiento pequeño es lo que estamos buscando. ¿Se entiende? Ahora, cuando ustedes ven estos porcentajes tan altos, se van a emocionar, pero o sea, esto también tiene que tener un sentido. O sea, tú te ganas, sí, te ganas todo esto, pero con alguna riesgo increíblemente más alto. Entonces, para que sepan eso. ¿Ok? Y bueno, nada, estamos bien ahí. ¿Qué era lo otro? Bueno, yo estoy atento al anuncio de DJI. Hay una empresa que es la que le hace las cámaras, pero no la tenemos en Configure todavía, así que, bueno, no se la voy a mostrar. Y pues nada, ahí está. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a las preguntas. Las grabaciones sí, va a quedar en las grabaciones, se va a subir apenas tengamos la grabación. Los MACD inputs, yo a menos de que
A menos de que yo cambie la configuración, nunca, si la cambio yo la digo. Si no digo es porque no la cambio. Entonces, pero de todas formas, para que sepan, el MACD está con su configuración de fábrica. O sea, con su configuración como él viene el indicador, ¿de acuerdo? Y viene 12.26 al cierre, se deja 12.26 al cierre, siempre se ha dejado con el signal smoothing de 9, nunca se va a cambiar eso y así lo voy a utilizar yo, ¿de acuerdo? El FIBO a la baja se funciona igual que el FIBO al alza, o sea, no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia, todo funciona igual a la baja que al alza. Por ejemplo, aquí lo tienen. Si esta acción va a caer y estamos buscando a la baja y vemos que aquí vemos que el máximo del día tuvo una bajada, después tuvo una subida para darnos el máximo. En este sentido vamos a considerar esta siempre va a ser un level 2 porque estas van a ser las que entran contrarias, es decir, entran a favor y se van en contra a hacer el máximo siempre estas van a ser un level 2 porque hacen el 100%. Estas se les conoce como el 100%, son level 2 desde inicio, porque van a arrancar desde arriba para tener que romper. ¿Me explico? Y te va a pasar al alza también. O sea que si el pico se hizo de último en contra tuya, quiere decir que esa es un level 2 inmediata. O sea, si tú estás buscando que van a subir y el mínimo se hizo de último, entonces esa es un level 2 inmediata. Si el MACD no invalida y el Heikin Average invalida, el Heikin Average tiene mucho más poder que el MACD. El MACD es secundario. Heikin Average tiene la potestad junto con la media móvil de crear la señal. El MACD es solamente para determinar si es más fiable o no. El MACD se ve simplemente en color. Que esté de color de la señal. Por ejemplo, si es verde, que se esté verde, si es blanco, si es rojo, que se vea rojo. En este caso vemos que está verde y el Heikin Average verde. Entonces hay un análisis técnico 2. Level 2 buscando un 50% de rango, sí. Aunque, como les decía al momento de la explicación, ese 50% puedes cambiarlo para el L2. Si tú quieres dejarlo en 38, lo puedes hacer. Puedes dejarlo en 50, puedes dejarlo en la mitad. Yo voy a hacer en el indicador que vamos a tener, vamos a probar eso. Pero sí, entre 38 y 50% creo yo que estamos en un buen rango ya para level 2. Más allá del 50% es excelente para level 2. Si se queda en rango entre el alto y el bajo, se espera o se anula. Hay una regla que habíamos comentado anteriormente y que no se había comentado todavía, se me estaba pasando, y es que si no hay una ruptura del rango, en las primeras horas, es decir, hasta más o menos la 1 de la tarde de la jornada, yo cancelo esa operación. Después de la 1 p.m. de la tarde, en mi horario de trading, de las 9:30 hasta la 1 p.m. más o menos, si no hay ruptura del rango, esa opción ya no se opera. Porque si hay una ruptura después de la 1 de la tarde, es muy probable que no te alcance el tiempo para que se dé el objetivo. Sí, ahora Nueva York, obviamente porque estamos operando la bolsa de Nueva York, pero ya depende de la bolsa que estés operando también para tener este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Sí, claro. Lo hemos hecho varias veces, las rupturas las aperturas con el Zoom, pero sí, seguramente vamos a hacer varias de esas al transcurso de los meses. ¿Ok? Son 10 velas en este momento, pero pueden ser 12. Yo les voy a avisar cuando podemos ponerlas en 12, sobre todo porque es que 12 sería exactamente una hora. Las configuraciones de FIBO no son diferentes. Y si vamos a ver
Cómo revisar la empresa fue lo que vimos ahorita. Si lo quieres, puedes ver otra vez el video cuando lo subamos. A esperar el PDF, si el PDF va a salir entre hoy y mañana. ¿Dale? Bueno, muchachos, entonces yo me voy a despedir. Voy a dejarlos hasta ahí. Y nada, yo felicitar a todas las personas que han entrado, felicitar a todos los que están participando. Les agradezco mucho a los que están participando en el grupo, la parte de chat de estrategia. A todos los que han dado buenas señales ahí, que están contribuyendo. Ya les vamos a dar sus level up, o sea, que las personas que más contribuyen, a las personas que más entienden la operación, van a ir ganándose también esos distinciones, además de que algunos premios adicionales que vamos a ir ofreciendo a los que más aporten. Ya veremos cuáles son esos premios, ya veré yo cómo hago esos incentivos, pero estén muy atentos porque entre más colabores y más participes, pues más oportunidades tienes de participar en esos premios. Sí, Factoría, empecemos. Un abrazo. Y pues nada, dejarlo así y despedirme con esta canción que la vamos a volver la canción de, le estaba diciendo ya a los muchachos, voy a volver esta canción, la canción del club. Una australiana llamada Tones and I, recomendadísima. Monkey Dance. Ok, amigos.